Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo. Vamos a hablar en un ratito de las tarifas de gas, de los aumentos ya dispuestos a partir de abril y mayo en la tarifa de gas para usuarios residenciales, comerciales e industriales, cómo va a impactar eso. La contracara de eso, la recaudación tributaria que vino con una caída fuerte en marzo, 16% en términos reales caen los ingresos fiscales, y si se excluyen los impuestos del comercio exterior, impuesto país y retenciones, la caída es del 24% en términos reales, y eso explica por qué necesita el gobierno pisar el acelerador desde el punto de vista del ajuste del gasto. Lo que hemos visto hasta ahora de recorte de obras públicas, transferencias a provincias, recorte de personal y de contratados en el sector público nacional, bueno, se le suma el tema de acelerar la quita de subsidios y aumentos tarifarios de servicios públicos. Es algo que necesita aceleradamente y que no puede postergarse, más allá de los números de la inflación, por lo que estamos viendo desde el punto de vista de la recaudación. Es decir, es un gobierno que tiene como eje el ajuste fiscal, mostrar que tiene déficit cero, incluso contando intereses de la deuda, superávit primario y déficit cero total, o incluso superávit total financiero, y se le está cayendo la recaudación. Entonces necesita reforzar, ahora si no es con licuación, con motosierra, el ajuste. Y vamos a hablar en un ratito también del tema jubilados. ¿Qué está pasando con el tema jubilados? Pues se ratificó que van a cobrar en abril el bono de 70.000 pesos, algo que se subsanó, un error que había en un decreto anterior del presidente Milei, pero se confirma algo que habíamos anticipado acá, que se va a dar la paradoja que los jubilados de la mínima van a tener en abril solo un aumento del 18%, frente al 27% de aumento que va a tener el resto de los jubilados. Y esto, después lo voy a contar por qué va a seguir siendo así, si no ajustan por inflación también el bono que está incluido en la remuneración de los jubilados de la mínima. En medio de este panorama, hoy hubo bastante conflictividad con uno de los gremios estatales, con ATE, que anunció medidas de fuerza junto con la sectera el día de mañana, y eso generó mucha tensión, ¿no?, entre las autoridades y uno de los gremios del Estado, la Asociación de Trabajadores del Estado. Javier Calvo. Sí, hoy fue el primer día hábil de abril. Recordemos, el gobierno había cancelado miles de contratos del Estado que vencían el 31 de marzo. Con todo el feriado hiperlargo que tuvimos, el primer día hábil, donde se tendría que presentar la gente a trabajar en el Estado, era hoy. Bueno, a propósito de eso, ATE organizó una jornada en donde iban a asistir igual a los edificios públicos, a las dependencias públicas donde habían sido cesanteados, y hubieron escenas de un poquito complicaciones porque en la mayoría de esos edificios públicos, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en varias localidades de las provincias del interior del país, hubo fuerzas de seguridad custodiando los edificios para evitar tomas de edificios, ocupaciones de edificios por parte del gremio ATE, uno de los principales, si no el principal, junto con UPCN, de los empleados del Estado. UPCN no hizo nada, no hizo ningún acto, fue solamente ATE, que convocó además a un paro nacional de trabajadores estatales para el viernes, y que se suma a un nivel de conflictividad que mañana también tiene otro capítulo, porque CETERA, el principal gremio docente de la Argentina, también llamó a un paro y a una marcha, paro nacional y a una marcha, con motivo de las protestas porque no se habilita la paritaria nacional docente y no hubo novedades sobre reactivar el fondo de incentivo docente. Con lo cual, una semana caliente vinculada a los conflictos sindicales y que podemos ver, por ejemplo, qué decía el jefe, el secretario general de ATE, anunciando un poco cuáles son las características de estos tiempos que vienen entre ATE y el Estado Nacional. No sé si lo podemos ver. Restringido. Además,
el gobierno no cumplió y la gente se da cuenta en realizar una auditoría que permitiera ver la asignación de funciones que tenía cada empleado. Por otro lado, si hubiera alguien que nos está estafando a todos, a usted, a mí, y esté cobrando un sueldo y no vaya a trabajar, la administración prevé los mecanismos para que sea inmediatamente exonerado. Lo que ocurre, yo le digo, yo me di cuenta, hay un ñoqui, el más caro de todos, llegó el 10 de diciembre. ¿Qué haría usted como empleador privado si tiene un trabajador que de 10 días que tiene la jornada laboral, 8 se la pasa jugando con las redes? El más caro de todos es el ñoqui que llegó el 10 de diciembre. Bueno, llamarlo ñoqui al presidente de la Nación, digo, está bien, está en su derecho a guiar, a llamarlo como quiera, como hace el presidente con los demás, pero bueno, es un empleado público en todo caso elegido por el voto popular. No es así en todos los casos en el Estado, en donde además son en todos los casos lugares a los que no se accedió por concurso. Esa es la lógica de ser contratado y no de estar en planta permanente, como pasa con otros empleados del Estado. Esto va a continuar porque de alguna manera el planteo que hace, como explicaba recién Maxi, respecto a los números fiscales, necesita el gobierno seguir aplicando motosierra, y ahí entró en funcionamiento hoy para explicar esta situación otra vez el vocero presidencial, Manuel Adorni, que advirtió sobre los riesgos de estos intentos de tomas de edificios públicos, de las actividades que pueden hacer los gremios estatales si se resisten a cumplir con la cesación de contratos decidida por el Estado. Fíjate lo que decía Adorni. Los 15.000 contratos que efectivamente no se han renovado. Digamos, venimos hablando de esto en reiteradas oportunidades. No hay mucho más para decir, que simplemente es parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado, trabajos que tal vez no tenían un trabajo muy definido, era simplemente un ingreso que del otro lado está sosteniendo un contribuyente que muchas veces tiene problemas para llegar a fin de mes y no es justo. Sí, Adorni insiste con que la cifra de cesanteados, de contratos cancelados, están en el orden de los 15.000. El presidente había dicho en una reunión empresaria, en un cónclave empresario la semana pasada, que habían sido 50.000, que iban a Pero ser puede ser ese número que da 70.000. Adorni, porque nosotros habíamos mostrado los datos oficiales. Claro. Hasta febrero, y después pasó todo marzo, y eran 10.000, 10.653 hasta febrero. Es probable que el dato ese que da Adorni, de 15.000 cesanteados, sea el dato actualizado que tiene en este momento el gobierno. Exactamente, de alguna manera Adorni ya lo había desmentido a el presidente Milei la semana pasada, al día siguiente cuando dio la conferencia de prensa, después de que Milei había dicho 50.000 se habían cesanteado, iban por 70.000, habían prolijado esas cifras, pero lo que no queda claro es si ya van 15.000, ¿cuántos más faltan? Porque en la mayoría de los contratos que se cancelaron habían vencido en diciembre y se prorrogaron 3 meses. Ahora también hay una prórroga de otros 3 meses hasta el 30 de junio en otras dependencias. Veremos a fin de junio si se mantienen los contratos o se vuelven a cancelar y hay otra ola de despidos en el Estado. Bueno, otro de los temas del día tiene que ver con el aumento de las tarifas de gas. Los aumentos de las tarifas de gas fueron anunciados por el secretario de Energía, fíjense, Chirilo. Ahí está el tuit de Chirilo diciendo cuáles van a ser, según los segmentos altos, bajos y medios, las nuevas tarifas de gas. Esto es para un consumo promedio de 102 metros cúbicos mensuales. Ahí para ingresos altos, la tarifa promedio, esto es en el AMBA, sería 24.000 pesos. Para ingresos bajos, la tarifa promedio sería de 15.800 pesos, y para ingresos medios la tarifa, la factura promedio sería de 23.000 pesos. A ver, estos son los datos que dio hoy el gobierno. Obviamente cada una de las distribuidoras de gas
salieron también a dar distintos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Metrogas, que tiene la distribución en la ciudad de Buenos Aires, está el ejemplo de un usuario residencial promedio R1 de Ciudad de Buenos Aires, que actualmente tiene una factura de gas de 1.500 pesos, estaría pagando 7.000 pesos, es decir, un aumento del 352%. Y un usuario residencial promedio R2, que está pagando 4.500 pesos, tendría una factura de 25.000 pesos. Es decir, que se multiplicaría 5 veces y media la factura en un caso y 4 veces y media en otro caso la factura. Es decir, son aumentos porcentuales muy grandes. Es cierto que en algunos casos, sobre todo en el AMBA, en Ciudad y Gran Buenos Aires, las tarifas de gas están muy atrasadas y también estaban los subsidios respecto a lo que es el resto del país, es decir, la factura es mucho menor. Pero bueno, acá se juntan dos aumentos, que es el aumento tarifario de abril y todo un mecanismo de actualización que se va a hacer a partir de mayo para que las tarifas no queden atrasadas, que se va a hacer en un índice que conjugue el dólar, índice de precios mayoristas, la construcción y un índice salarial con un rezago de 4 meses previos. Con todo eso se van a ir actualizando mensualmente las tarifas de gas. Julián Rojo, un economista de la Universidad Di Tella, especialista en energía, mostraba también para el caso de un consumo R2 en Ciudad de Buenos Aires cómo sería la progresión. A ver si podemos sacar ahí el graph. Se ve la progresión de a dónde irían las tarifas según en este nivel de consumo, según sean de ingresos altos, medios o bajos. Es decir, hay una multiplicación de la factura, en algunos casos por 4, en otros casos por 5. En el caso de los usuarios comerciales e industriales, la multiplicación de la factura puede ser de hasta 6 veces, ¿no? En algunos casos de hasta 7 veces. Ahí el punto, me parece, a tener en cuenta es que el gobierno pisa el acelerador en toda la quita de subsidios y la readecuación tarifaria en el caso del gas. Que recuerden, esto estaba anunciado para marzo, para tratar de mostrar números de inflación mejores se postergó a partir de abril. Se decía que se podía seguir postergando y no se postergó. Digamos, el gobierno decidió hacerlo todo junto, hacer en abril el aumento con quita de subsidios y a partir de mayo todo el mecanismo de actualización. Contra compromiso de las empresas de realizar inversiones, estamos hablando de las empresas del sector gasífero. Esto es la contracara de lo que está pasando con la recaudación tributaria. Hoy la AFIP dio a conocer los datos de recaudación de marzo y efectivamente la recaudación viene muy mal, entre otras cosas por la caída del nivel de actividad. De hecho, en términos reales, descontada la inflación, en marzo la recaudación cae 16% en términos reales. Este es el gráfico del IERAF, de Nadine Argarañaz, un especialista tributario que hace muy buenos números con esto, y se ve que la recaudación está cayendo en promedio 16% en términos reales. Pero si se excluyen los impuestos del comercio exterior, que son los únicos que crecen fuertemente y los que están sosteniendo la recaudación, el impuesto país, que se subió del 7,5 al 17,5%, y las retenciones, que tienen todo el impulso de la suba del dólar oficial, 120% en diciembre, y el aumento de las liquidaciones del campo durante estos 4 meses. Bueno, si se le saca eso y se ve solamente impuestos internos, IVA, ganancias, combustibles, todos los impuestos internos, además que son coparticipables, bueno, hay una caída de 24% de la recaudación en términos reales. Ganancias está cayendo 40%, por eso la desesperación del gobierno por apurar en el Congreso el tratamiento de la restitución del impuesto a las ganancias. En el caso de ingresos o aportes previsionales está cayendo también más de 20%, mostrando los salarios muy atrasados respecto a la inflación, más alguna pérdida también de empleo. Entonces es una situación muy pero muy compleja porque vos necesitas mostrar cuentas equilibradas desde el punto de vista fiscal, no solamente el superávit
primarios, sino equilibrio fiscal total, incluido intereses. Esa es la meta que se autoimpuso muy fuerte como ancla del programa económico Milei y Caputo. Y se te está cayendo la recaudación, entonces tenés que ajustar más. Tenés que apretar todavía más el ajuste y pisar el acelerador por el lado del gasto. Lo hicieron hasta ahora con la licuación a jubilados. Eso tuvo un límite, después vamos a hablar de los jubilados a partir de abril. Está el recorte total, prácticamente total de obra pública, de transferencias a provincias, pero ahora hay que avanzar a una segunda etapa. Por eso está este recorte de subsidios energéticos, que son 2,5 puntos del PBI, y la discusión de qué se hace con los impuestos, si efectivamente va a haber una restitución o no del impuesto a las ganancias. Hubo una discusión muy fuerte, y sigue habiéndola, con el ministro de Salud por el tema dengue. Sí, ayer veíamos el comunicado que emitió el Ministerio de Salud en relación con su defensa de lo que está haciendo sobre la epidemia de dengue, récord en la Argentina, récord en Sudamérica en realidad, pero bueno, en la Argentina, que es lo que nos ocupa, por primera vez con tanto nivel de contagio y más de un centenar de muertes en este verano. Le conocimos la voz, después de ese comunicado, le conocimos la voz al ministro de Salud, Mario Russo, que dio algunas entrevistas radiales y esto decía. Resumime la discusión, Javier, porque no se termina de entender. La discusión Hay una discusión con la vacuna y hay una discusión si el gobierno está teniendo una campaña de prevención con el tema dengue o no. Bien. Si hay activamente toda una campaña respecto a eso. Tema vacuna. Primero tema vacuna. El gobierno dice no está asegurado de que funcione. Es un lobby de los laboratorios. Es un lobby, operaciones de prensa, dijo operaciones el comunicado. de los laboratorios que quieren, no dicen qué laboratorio, sería genial que dijesen qué laboratorio quiere inocular a los argentinos y quiere hacer mucha plata. Hay un solo laboratorio que hace la vacuna contra el dengue, que es un laboratorio que se llama Takeda, que es de origen japonés. Bueno, tiene su filial argentina. Eso tendrían que explicarlo. Si el ministro había sacado un comunicado donde hablaba de operaciones de prensa y de laboratorio detrás. Tiene que explicar efectivamente quién es. Esa es la primera discusión. Sí. Después dicen que no se vacuna porque hoy no llegaría la vacuna. Digamos, si se aplica la vacuna, son 2 dosis y ya entraríamos en el invierno. Exactamente. No es lo que coinciden otras autoridades sanitarias, como Fernán Quirós, que plantea, bueno, una dosis por lo menos aumenta la inmunidad, la inmunización de ciertos sectores de la población que puede verse afectada por este nivel de dengue. Ahora, el otro punto respecto a qué hace el Estado respecto a esta... La campaña de prevención. La campaña de prevención, bueno, no. Russo, el ministro de Salud de la Nación, defiende que eso es potestad de cada distrito, cada provincia, la ciudad de Buenos Aires, etcétera, y que... hacer las campañas de prevención de cada distrito. Y que es una actitud individual porque la primera frontera contra el dengue es en las casas, es en el cuidado personal. Curiosa mirada de la política pública de salud. A ver, está el móvil, está nuestro colega Mauro Gundín, está con el doctor Carlos Regazzoni. Mauro. Hola Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien lo decís vos. Estamos aquí muy cerquita del domicilio de Carlos Regazzoni, que bajó para hablar amablemente con nosotros. Justamente con el tema de la vacuna, hablaba con el doctor antes de venir al aire y le consultaba cuál era el proceder que está teniendo el gobierno, teniendo en cuenta también, doctor, lo saludo, como le da buenas noches, lo que ha sido el elogio del propio gobierno, a través de su vocero, Manuel Adorni, por ejemplo, sobre el proceder que está teniendo el ministro Russo. ¿Usted qué considera, doctor? Yo creo que el comunicado no fue el más feliz del mundo, especialmente en esta acusación que se hace de lobby, que, como ustedes lo mencionaban recién en el piso, si tuviesen pruebas de ello, tendrían que actuar, porque es el Estado. Así que eso me parece una equivocación. Respecto de la vacuna, no incluirla en el calendario, yo estoy de acuerdo, no hay que incluirla en el calendario, pero eso no estamos discutiendo ahora. Ahora lo que estamos discutiendo es cómo se van a proteger a los argentinos de una epidemia en curso de dengue. Y entonces ahí hay que discutir si la vacuna es eficaz o no. La vacuna ha demostrado ser eficaz. Esto es lo que opina la Agencia Europea de Medicamentos, lo que opinan muchísimas agencias, lo que opina Brasil, que en medio de un brote está vacunando, ya lleva más de 1 millón de dosis aplicadas, y lo que se desprende de la evidencia.
La forma en que el ministro explicó muy bien cómo fue demostrada la eficacia en mayores de 16 años, pero esa es una manera correcta. De hecho, muchas vacunas se ha demostrado su eficacia de esa forma, usando lo que llama immunobridge o puente inmunológico. Con lo cual es un método probado, es un método adecuado y la Agencia Europea de Medicamentos recomienda la vacuna a partir de los 4 años para todas las edades. Lo mismo ocurre con las recomendaciones que se hacen en muchísimos países y la vacuna fue aprobada por el ANMAT precisamente para mayores de 4 años. Así que estamos frente a una vacuna segura que tiene un inconveniente, que no es accesible a la gente. Yo de ninguna manera la haría obligatoria y creo que no es el momento de incluirla en el calendario, ni mucho menos. Ahora sí es el momento de darle la opción a las personas que quieran vacunarse, que lo conversen con su médico y que se puedan vacunar. El inconveniente es que hay que generar una disposición que haga que la vacuna sea gratuita para quien desee recibirla, porque si no, se van a poder vacunar muy pocas personas y en riesgo estamos todos. Ahora, ese no es el más grave de los inconvenientes que estamos teniendo con el manejo actual de la pandemia. Esperemos un segundito. Sí. Ahí con el tema de la vacuna, claro, es una vacuna, lo veíamos ayer en una farmacia, que sale 70.000 pesos cada dosis. Usted dice, bueno, habría que, si el médico de cabecera lo aconseja, que el que pueda o el que quiera se vacune. Usted dice también habría que garantizar cierta accesibilidad a la vacuna, porque obviamente 70.000 pesos por dosis, habría un segmento muy pequeño de la población que podría acceder. Además, es del interés público que la mayor cantidad de gente posible se pueda vacunar, si lo desea, con las 2 dosis como corresponde, porque usted va a tener indudablemente un 80% menos de dengue grave y un 80% de dengue, 70% menos de dengue moderado. Ambos son condiciones de salud que perjudican mucho la vida de las personas. Una persona puede estar después dando vueltas con las complicaciones del dengue o con las secuelas durante más de un mes. Entonces, hay derecho a vacunarse. El punto es que hay que garantizar la accesibilidad y eso lo tiene que hacer el Estado, no hay otro. El segundo problema que yo creo que es en este momento más acuciante que la vacuna es el combate del mosquito. Si nosotros no generamos una estrategia seria y agresiva para controlar el mosquito, que incluye la fumigación, no es todo la fumigación, porque la fumigación de toda la estrategia es lo menos efectivo, pero no es verdad que no es efectiva la fumigación. La fumigación es efectiva, tiene que hacerse reiteradamente, la gente que entiende de esto sabe que hay técnicas para fumigar adecuadamente y hay otras medidas. Usted tiene que generar desinfectación, indudablemente desinsectación, como se dice, en todos los espacios públicos, en donde conviven gente, por ejemplo en los clubes, en las escuelas, en los edificios públicos, en los hospitales. Eso lo tiene que hacer el Estado, no hay nadie que lo pueda hacer desde el punto de vista particular. Y después hay otras estrategias para eliminar las larvas. Doctor, ¿quién tiene que hacer eso? ¿Lo tiene que hacer el gobierno de la ciudad, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires? ¿Tiene que haber una campaña coordinada desde Nación? Sí. ¿De quién es la responsabilidad de estas campañas para fumigación o limpieza para combatir el mosquito? La concepción y la coordinación tiene que ser nacional, porque si usted no combate el mosquito en todo el territorio, nunca va a terminar de quitar el mosquito y están todos vulnerables, porque el mosquito infectado con dengue en una provincia donde el dengue es endémico, como probablemente ocurre en el noreste argentino, ese mosquito viaja después en transporte público, viaja en los camiones y que empieza a contagiar en áreas donde no era. De hecho, si usted ve los mapas, va creciendo siempre desde el noreste y termina haciendo estragos en lugares como, por ejemplo, el conurbano bonaerense. Entonces, la campaña de desinfectación o desinsectación tiene que ser coordinada a nivel nacional y la ejecución tiene que ser de las jurisdicciones y tiene que ser agresiva. Se hace un ataque primero focal, después perifocal y después espacial. El ataque focal es donde el mosquito están las larvas. Eso pasa por la descacharrización, pero no alcanza con descacharrizar porque los huevos del mosquito quedan pegados, son invisibles y pueden vivir un año. Y después cuando vuelve a llover, entonces vuelve a haber vuelve a haber problemas de proliferación de la Aedes aegypti. Después entonces hay que agregar cierto tipo de insecticidas. Después está lo que llama la desinsectación perifocal. Eso se hace en los lugares donde el mosquito pernocta o donde la hembra descansa y ahí lo que se utilizan son insecticidas de
con poder residual, que tienen actividad durante un mes casi, y entonces cuando el mosquito va a descansar en esos lugares, que son cobertizos, casillas en bajas condiciones, por ejemplo, malas condiciones de vivienda, en los barrios populares, ahí en lugares ideales para que el mosquito se acantone de esta manera. Y después está el combate espacial del mosquito, que es con insecticidas por derribo, que son las famosas nubes de lo que llaman la termoniebla, con esos camioncitos que usted ve. ¿Eso cuándo se usa? Cuando se identifican casos de dengue en un área geográfica, y entonces se hace un perímetro en el cual se derriba lo que está volando. Y ese derribo tiene que hacerse con una cadencia que está estudiada, la gente que entiende de esto sabe cómo se hace. Bien. Creo que es cada 48 horas, se hace un derribo, después otro derribo y otro derribo para asegurar el área, porque si no, usted donde tuvo casos, lamentablemente, si no combate el mosquito, va a tener mayor número de casos. A ver, brevemente, Javier Calvo. Doctor, usted fue funcionario público. Desde su experiencia, ¿se tiene que meter el Ocupó Estado? la dirección del PAMI en la época de Mauricio Macri. Exactamente. Médico sanitarista. ¿No tiene nada que hacer el Estado Nacional con el tema, por ejemplo, repelentes? Porque a falta de todo esto, con todo este panorama, encima, en la mayor parte del país, no hay repelentes. ¿El Estado no tiene que hacer nada? ¿Es todo el mercado, las empresas privadas? ¿Cómo es? No, es una responsabilidad primaria del mercado. Con el repelente no le vamos a ganar al dengue. Ahora, encima, hoy usted a la gente de bajos recursos no le dejó ninguna otra posibilidad porque el repelente está carísimo, a un precio exorbitante, arriba de 5 o 6 dólares el envase. Por ejemplo, en Brasil, ¿qué hicieron? Hay producción nacional de repelente contra mosquitos. Y eso es algo que tiene que fomentar el Estado. Si el Estado no se pone a la cabeza de la lucha contra el dengue, el Estado nacional, entonces no va a haber forma de combatir el dengue. La única manera de hacer frente a esta enfermedad, que debido al cambio climático llegó para quedarse, es con una estrategia coordinada a nivel nacional y donde el Estado subsana los momentos en los cuales el Estado, las jurisdicciones no tienen capacidad operativa. Está claro, está claro. Es decir, este no es un problema que lo va a resolver el mercado. Escuchábamos entonces a Carlos Regazzoni, sí. Nosotros no tenemos el retorno. Está bien, ahí quedó claro, Mauro, gracias. La verdad que ahí quedó claro el tema. Bueno, no es un tema que vaya a resolver el mercado. No. Acá hace falta, justamente, dentro de las funciones básicas del Estado, yo creo que está también el tema de la salud pública y eso lo debe coordinar el Estado. El Estado Nacional, de verdad, no el provincial, no en reunioncitas con los municipal, con el resto de los ministros para ver cómo va todo salió, eso. Ahora le conocemos más o menos la cara al ministro de Salud. Esperemos que tenga protagonismo mayor en los próximos días. Otro de los temas es el tema juicio a Cristina por la obra pública. Martín Angulo. Mañana, Maxi, terminan en Comodoro Pi las audiencias en las que cada una de las partes del caso está planteando sus argumentos respecto de lo que fue la condena que recibió Cristina Kirchner, otros exfuncionarios y las absoluciones. Este es el momento de la etapa de revisión que está haciendo la Cámara Federal de Casación Penal, que está revisando el fallo que en diciembre del 2022 dictó el Tribunal Oral. Audiencias que empezaron a fines de febrero y que terminan mañana. Mañana es el turno de varios exfuncionarios, entre ellos la defensa del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y con esto se termina esta etapa en la que las partes están planteando sus argumentos. Ahora, ¿qué interrogante se abre? Si Cristina va a volver o no a declarar en la causa, porque la Cámara de Casación tiene que resolver si ordena hacer lo que se conocen como audiencias de visu. Es algo muy técnico, pero es el momento en el que los jueces tienen que conocer o pueden conocer a los acusados para hacerle consultas respecto de cuestiones personales, su vida familiar, su vida laboral, si tiene otras causas penales, temas de salud, etcétera, etcétera. Estas audiencias muchas veces se hacen si la Cámara de Casación eventualmente puede modificar las condenas a cada uno de los imputados. Así que mañana no solo va a ser importante ver el final de las audiencias, sino si Casación eventualmente puede volver a citar a Cristina Kirchner para una cuestión, si querés, formal, pero importante, y empieza a correr el reloj de cuándo Casación va a definir si
confirma la condena de Cristina Kirchner, si la eleva a 12 años, que es como está pidiendo la Fiscalía, o si, como pide la defensa, la absuelve. Finalmente el gobierno publicó hoy en el boletín oficial un decreto en el cual establece que la jubilación mínima va a tener en abril también el bono de 70.000 pesos. Ahí subsanaron un error para que el bono fuera de 70.000 pesos, como en marzo, y no fuera menos que eso. Veamos rápidamente cuáles van a ser entonces los aumentos, porque se confirma lo que veníamos diciendo, que la jubilación mínima va a tener un aumento menor que el resto de las jubilaciones. El aumento general para todas las jubilaciones va a ser en abril del 27,3%. Esto es aplicarle de manera acumulada 12,5% en concepto de compensación por la inflación pasada, más allá del ajuste inflacionario. En abril corresponde aplicar la inflación de febrero, que fue 13,2%. Eso acumulado da 27,2, 27,3%, que va para todas las jubilaciones. Pero para la jubilación mínima, a ver rápidamente, a ver cómo habíamos planteado, la cosa funciona distinto, porque no va a haber aumento del bono. La jubilación mínima se le va a aplicar el 27% de aumento, pero sobre el haber remuneratorio, que en marzo es de el 134.000 pesos, 134.500 pesos. El bono va a seguir siendo de 70.000 pesos, como en marzo. Es decir, que el aumento en porcentual es solamente sobre el haber, no sobre el bono. El bono sigue siendo el mismo. Entonces, la placa siguiente, lo que se puede ver es que la jubilación mínima va a pasar de 171.000 pesos más el bono, es decir, de 204.000 pesos, va a pasar a 241.000 pesos. Ahí no se entiende bien. De 134.500 más el bono, es decir, de 204.445 pesos, va a pasar a 171.000 pesos más el bono, es decir, a 241.248 pesos. Esto es un aumento del 18% para la jubilación mínima. Con lo cual, las jubilaciones mínimas van a tener un aumento menor que el resto de las jubilaciones por primera vez en mucho tiempo, porque el resto de las jubilaciones van a aumentar 27%. En la placa siguiente se ve efectivamente que los aumentos para los haberes, en el caso de la mínima, la parte del haber va a aumentar 62% desde diciembre, diciembre-abril, como van a aumentar todas las jubilaciones, pero como el bono en abril no aumenta respecto a marzo, la jubilación mínima va a aumentar desde diciembre solo 55%. Y esto, ojo, porque es un problema para adelante, porque para adelante, la placa siguiente, se va a aplicar la fórmula que se viene aplicando a partir de abril, que es que en mayo el aumento jubilatorio va a ser aplicar la inflación de marzo, que en junio va a ser aplicar la inflación de abril y así sucesivamente, siempre ajustar T-2, es decir, la inflación de 2 meses anteriores, pero la pregunta es ¿qué van a hacer con el bono? Si al bono no le aplican el índice inflacionario, siempre los jubilados de la mínima van a cobrar un aumento menor al resto. ¿Se entiende? Y esa es una discusión que obviamente hoy está dando vuelta y es una discusión fuerte, pues nadie sabe qué se hace con el bono. Lo aplicó como un parche la administración anterior y lo lógico sería ponerlo dentro de la jubilación, remunerativo, y sobre eso ir aplicando ahora el índice de actualización con la inflación de 2 meses anteriores. Hay un tema que está dando vuelta que es el tema de la base china y el gobierno preocupado por las actividades de la base china en Neuquén. Sí, esto es a propósito de la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, que hoy estuvo reunida con el ministro de Defensa Luis Petri y con el jefe de gabinete Nicolás Posse. Formalmente vino a donar un Hércules. Va a ir a Ushuaia también. Y la jefa del Comando Sur un poco vino antecedida por declaraciones del señor que la acompaña ahí, que es nada más y nada menos que Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, que volvió sobre un tema remanido, que es volvió sobre ese tema remanido, que es declaraciones poniendo en duda la rigurosidad con que la Argentina acordó con China la construcción de una base
aeroespacial en Neuquén en la época de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y que fue ratificada con un acuerdo ampliado durante la gestión de Mauricio Macri. No es solo el kirchnerismo, sino también lo amplió Mauricio Macri y volvieron estas versiones de que la Argentina le cedió territorio a China, que es un territorio de China en la Argentina, que se lo vendimos, que se lo dimos gratuitamente, que nos están espiando, y barbaridades por el estilo, no en redes sociales, sino en algunos programas televisivos, que están muy interesados en instalar ahora que la Argentina está siendo espiada o es aliada de China en el espionaje, y de hecho motivaron que desde el gobierno ahora haya gente interesada, funcionarios interesados en revisar la base china en la Argentina, que fue la que se utilizó en Neuquén para el primer vuelo espacial chino a la Luna, al lado oscuro de la Luna. Y no es el disco de Pink Floyd, sino que es de verdad algo que hizo China años atrás. Igualmente, ¿la Argentina tiene potestad para inspeccionar la base china? ¿Lo ha hecho en los últimos años? Tiene potestad porque es una asociación entre China y la Argentina, no es la base china. Dentro de esa base china, la Argentina tiene con la CONAE, la Comisión Nacional Aeroespacial Argentina, tiene potestad, trabaja ahí adentro. ¿Por qué ponemos ahí a Guillermo Franco? Porque Guillermo Franco salió a explicar que no sabía por qué el embajador Stanley sembraba dudas sobre la base china, porque no había dudas. Están los tratados. Salió Diego Guelar, ex embajador de Macri en China, a decir, es una barbaridad plantear que es una base militar. No es militar, es una base de avance aeroespacial que obviamente, como todo en China, depende del gobierno comunista chino. Bueno, a la hora de comerciar con China no se aplican esas cosas, pero a la hora de establecer un acuerdo que fue ventajoso para la Argentina, del mismo modo que hay una base en Malargüe del mismo estilo, pero en vez de ser China es de la Unión Europea. Ahí no decimos nada porque es la Unión Europea. Por eso pero hay que tratar esto con profesionalismo. Con profesionalismo, rigurosidad. En el gobierno no vaya a ser que se enteren que de los 27.000 millones de dólares de reserva que tiene la Argentina, 20.000 son el swap con China. Bueno, no es la primera patinada que se manda este gobierno. Si pudiéramos cancelar con China, eso, ¿no? Y que Estados Unidos nos diera 20.000 millones de dólares, sería fantástico. Pero bueno, hay que manejar las cosas con profesionalismo, ¿no? Más allá de los guiños ideológicos para un lado o por al otro. No es el antecedente reciente del gobierno con China, que ya tiene varias patinadas de este estilo. Bueno, dentro de los aumentos tarifarios está el aumento del transporte público, de colectivos. Y hay un trámite que todos están haciendo contrarreloj porque va a ser mayor el aumento para aquellos que no utilicen o no estén registrados con su tarjeta SUBE en un registro que abrió la Secretaría de Transporte. Está Gonzalo Sorgo ¿dónde estás, Gonzalo? Maxi, buenas noches. Estamos en estación La Croce, en Chacarita, y lo que todos conocemos por el tótem para validar cuando cargas la SUBE, esto también funciona para validar el registro. Estuvimos hablando el mes pasado que si registrabas la tarjeta, porque a partir del 1 de abril aumentaba, no te iban a cobrar ese aumento. ¿Qué es lo que pasa? Tenés que hacer un paso final, que es el de apoyar la tarjeta en el tótem o en todo caso en un celular que trabaje con el sistema NFC, donde podés apoyarlo también en la parte de atrás. Pero te voy a mostrar rápido cómo se hace. Recién pasaban 2 personas que cargaron su tarjeta y después vinieron y la apoyaron. Entonces lo que hacen es dejar la SUBE en el tótem y te lo valida. En este momento te muestra que hay un saldo de 1.254 pesos. Pero ¿qué es lo que pasa? También funciona para hacer el último paso de registro de datos. Es decir, si no haces este paso, Maxi, no te va a regir el valor mínimo, sino que es justamente el máximo, como si no estuviera registrada la tarjeta. Estamos hablando de algunos viajes más del 40%, otros del 50% más. Claro, recordemos, ¿no? Ha habido distintos aumentos, desde los 60 pesos el boleto mínimo en noviembre, ¿no? Hubo distintos aumentos escalonados. Sí. Mirá, de 0 a 3 kilómetros, por ejemplo,
sale 270 pesos si tenés registrada la SUBE. Si no, sale 430. El más alto, que es superando los 27 kilómetros, el mínimo sale 370, mejor dicho, si tenés registrada la SUBE, y si no la tenés registrada sale 589,54 un viaje de colectivo. Estamos hablando ahora del tren, 130 contra 260, o la última sección 3, 208 contra 416 pesos. En algunos casos es el 40%, en otros hasta el 50%, lo que te decía recién. No, bastante más. Estamos hablando en algunos casos el doble. Se duplica, de en el caso del tren, 130 a 260 pesos. Esto ya desde en abril. el caso de los trenes, 100% de aumento. Y en otros casos creo que el aumento es prácticamente 80% más caro si en el colectivo. No haces la validación de la SUBE. Por eso la gente está tan preocupada por hacer la validación. Sí, y porque además se enteran hoy, primer día hábil, que la gente vuelve a ir a sus trabajos, que vuelve a ir a la facultad, se transporta por cuestiones ya obligadas, y se encuentra con que le aumenta mucho más de lo que venía gastando porque creía que la tenía validada y no la tenía validada, no la tenía registrada la SUBE. Por eso hoy también estallaron nuevamente las filas para inscribir la tarjeta SUBE para poder seguir manteniendo los valores que ya habían para no subido. pagar 50% más en el caso del colectivo. Gracias, Gonzalo. Muy amable, como siempre. No, ustedes. Hablamos de los jubilados hace un rato, ¿no? De la jubilación mínima que aumenta 18% en abril y eso lleva a la jubilación mínima, incluido el bono, a los 241.000 pesos. 241.000 pesos. La línea de pobreza para una familia tipo está en marzo, todavía no tenemos el dato, 800.000 pesos. Sí. Y el expresidente, Alberto Fernández, se le aprobó por parte del ANSES su pensión, la pensión vitalicia a expresidentes. Sí. La ANSES sacó un comunicado o informalmente transmitió que el pasado 6 de diciembre, cuando Fernández aún estaba al frente del Poder Ejecutivo, inició los trámites para acceder al beneficio jubilatorio vitalicio para expresidentes y vicepresidentes que otorga la ley 24.010, ¿no? Sí. Previsor antes de dejar el poder. Se ve que preveía su futuro, estaba con tiempo. Sí. 6 días antes. Sí. En cumplimiento con lo que estipula dicha ley, tramitó la jubilación y se resolvió en el tiempo habitual. Va a correr 7 millones de pesos. ¿Cuánto? 7 millones de pensión como expresidente. 7. Que aparte va a cobrar el retroactivo, ¿no? Que van a ser más de 14 porque, no sé, hay que ver cuánto era en diciembre, enero, pero va a cobrar el retroactivo, como se hace. Claro, siempre que uno desde mete el trámite, exactamente lo cobra desde cuando le corresponde al momento. Ahí me llama mucho la atención, digamos, la desconexión de la dirigencia política, en este caso Alberto Fernández, que mete el trámite el 6 de diciembre, es decir, 4 días antes de irse. La desesperación se lo ha visto en Europa, en lugares muy suntuosos y demás. La pregunta es, ¿necesita los 7 millones de pesos? El cambio en euros Yo está decía, complicado. un gesto de algún ex presidente sería renunciar a la jubilación o a parte de la jubilación, porque no es una jubilación contributiva, no es que por el trabajo que realizaron durante toda su vida. Acá estamos hablando de que hay gente que labura 30 años, aporta y está cobrando 240.000 pesos. Bueno, los jubilados de la mínima no son de moratoria todos, Hay una parte grande que son 30 años de aporte. Pero no trabajaron como trabajó Alberto Fernández, tan Me llama la atención. eficientemente. ¿Hay algún expresidente o vicepresidente que esté donando su jubilación? No ¿O sabemos. su pensión vitalicia? Si lo hace de manera privada, porque todos cobran. Cristina Fernández de Kirchner, la jubilación y la pensión de Néstor por la viudez de Néstor Kirchner, que también fue presidente. En ese caso, 14 millones de pesos. Exactamente. Mauricio Macri también cobra pensión. Ese periodo de 5 presidentes que hubo en 2001 también lo cobran. También cobran los expresidentes de la semana. Rodríguez Sá lo cobra. Rodríguez Sá también cobra. Claro. Es una desconexión Ramón Porta grande. no. En el caso de Alberto Fernández me llama la atención que vos estás yéndote, sos presidente y metés el trámite 4 días antes. Javier Milei anunció que iba
iba a mandar un proyecto para eliminar la jubilación de No, privilegio me para parece- presidente y vice. me Pero parece- esto no puede sí, aplicar para claro. atrás, ¿no? A partir Por eso, de él en una sería. de esas, por eso se apuró Alberto Fernández. Pero me Puede ser, parece, por las dudas. si envía ese proyecto, me parece muy bueno. Sí. Sí. La verdad que Debería sería, ser el él aporte, mismo se se lo limita. autoexcluiría Exactamente. de cobrar la pensión. Un dato sobre impuesto a las ganancias, que es lo que se viene en el Congreso dentro del paquete fiscal. Sí, no solamente hoy uno de los jefes de la CGT habló de la posibilidad de un paro de la central obrera, sino que habló sobre el conflicto de que regrese el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría que se había eliminado el año pasado en medio de la campaña electoral y votada por la mayoría de los dirigentes políticos. Escuchemos lo que decía Daer. Los gobernadores no pueden tener ni la mezquindad ni ser tan egoístas de creer que si les ponen un impuesto a los trabajadores van a estar mejor. Van a estar peor porque van a tener más recesión en todos sus lugares y en sus provincias. Así que con el tema ganancias no creo que se metan. Los gobernadores tienen que pensar que tienen que defender a su pueblo y no dejarse subyugar por un gobierno central que lo único que hace es caja. Daer debería decirle esto también a ciertos gobernadores del peronismo, de su partido, que están desesperados porque les mejore la coparticipación y aunque no quieren pagar el costo político de poner la cara para que vuelva impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, necesitan recursos. Es el dato que habíamos Necesitan mostrado recursos. de AFIPO y la recaudación de marzo, que muestra una caída del 16% en términos reales, pero si se le excluye los impuestos del comercio exterior, impuesto país y retenciones, que son impuestos no coparticipables, es decir, que se los queda solo el Estado Nacional, los impuestos coparticipables están cayendo mucho más, 24% en términos reales. Eso es lo que va a las provincias, una parte de eso va a las provincias. Ganancia está cayendo 40% de recaudación y es uno de los impuestos más coparticipables. Digamos, una porción mayor va a las provincias que lo que se queda a la nación. Entonces hay una preocupación grande de los gobernadores. Para algunas gobernaciones, restituir ganancias significa una nómina o una nómina y media salarial en sus provincias. Claro, de empleados. Por eso hay una presión grande de los gobernadores, pero también lo necesita el gobierno nacional, porque Por hay una eso los presión gober- grande No lo quiere del ceder. FMI. Por eso los gobernadores han insistido en coparticipar el impuesto país, que casualmente es el que más crece. Está bien, olvidémonos de ganancias, coparticipame país, le dicen al gobierno de Javier Milei. No, ni loco, ni en el paquete fiscal anterior, ni en este que se viene con la nueva ley Ómnibus, el gobierno ha permitido siquiera discutir coparticipar el impuesto país. Y encima el impuesto país en algún momento tiene que desaparecer. Y sí, Debería. pero Sí, hay una unificación del tipo de cambio y se levanta el cepo. Colegas, gracias. Nos estamos retirando, se quedan con Mariano Yese en A24, nos reencontramos mañana a 20 horas. Chau, chau, pasen la vida.